cantarán mis labios cada día del calendario. En el cielo y la tierra y debajo de ella declaramos que tú eres ¡Aleluya! Señor. En el cielo y la tierra y debajo de ella declaramos que tú eres Señor. Declaramos que tú eres Señor. Declaramos que tú eres Señor. Aleluya. No, esta está bien. Hermanos, Dios los bendiga en esta noche. ¿Cómo se encuentran? Muy bien. ¿Qué desean para nuestra hermana Maribel? Y para el grupo de alabanza, que el Señor los bendiga. Hermanos, muy contento de estar aquí con ustedes. Espero que ustedes también. Y pues miren qué apertura tan hermosa, tan bonita. ¿Qué le digo al grupo de alabanza? Todo es que ¿qué? Échenle corazón, hombre. Es todo lo que hace falta. Dice la Escritura: dame, hijo mío, tu corazón. Y de eso está hablando. Ahí donde están mis emociones, ahí donde están mis sueños, mis anhelos, ahí donde se guardan todo aquello que hay en nosotros, hay que dárselo al Señor. Y cuando nosotros se lo damos al Señor, cosas grandes y maravillosas suceden. Gloria a Dios. Hermanos, carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 11 y 12. Efesios 1, 11 y 12. Dice: en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Los invito a que oremos para que el Señor nos ayude, nos siga ayudando. Padre, muchísimas gracias te damos, Señor, en esta tarde, noche, porque nos hemos congregado para alabarte, para glorificarte, y lo hemos hecho sabiendo, Señor, que tú eres digno de eso y más, y esperando y deseando que esta alabanza haya sido acepta delante de ti, Señor. Humildemente, Padre, porque lo hacemos de corazón. Y ahora, Señor, a continuación vamos a exponer tu palabra. Te pedimos, Señor, que la bendigas, que bendigas el mensaje, que bendigas el corazón de tus hijos, de tu pueblo, tanto los presentes como los que están presenciando la predicación en línea, o los que la vayan a reproducir después. Que en todo, Señor, haya un provecho de escucharla, que me des palabras para ellos y para ellas, Señor, y que nos permita, Señor, seguir glorificando tu santo nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo, amén. Gracias a Dios le damos. Siéntese, por favor, hermano y hermana. Bien, algunos habrán notado que hemos empezado con las intermitencias de las actividades que hemos tenido casi consecutivos, la escuela de verano y luego el retiro espiritual. Cosas muy bonitas han pasado, y cuando hablamos del mensaje quiero pedirles que me ayuden a estar enfocados en esto. Cuando empecé a hablar de los Efesios, yo usé este término, yo voy a usar otro. Yo les decía que ustedes se vuelvan expertos en la carta a los Efesios. Hoy quiero dar un paso más allá. Esta carta, para mí en lo particular, significa mucho, mucho. Es como cuando ustedes dicen: este texto para mí significa mucho. Con este texto me gozo, con este pasaje, con este concepto. Para mí la carta en lo personal significa mucho, mucho, porque forma parte de lo que es el rumbo que el Señor fue dirigiendo en mi vida. Yo creo que tuvo mucho que ver la lectura de esta carta. Algún día alguien dijo: el hermano y su trauma de la gracia, que hasta el día de hoy así se llama nuestra iglesia. No se llama el trauma de la gracia, se llama Unidos por su gracia. Pero alguien me dijo un día: el hermano y su trauma de la gracia, porque yo no hablaba de otra cosa que no fuera la gracia, porque yo sentía que teníamos que revertir con las doctrinas de la gracia todo el legalismo en el que vivíamos en la otra iglesia, y obviamente le llamaban falsas doctrinas. Pero yo les quiero decir una cosa ahora a ustedes. Así como ustedes podrán tener su texto que les llene el corazón, yo quisiera transmitirles
porque vale la pena hacerlo y decirlo, que también esta carta se vuelva importante para ustedes. Es mi trabajo en mucho que esto se logre, porque si ustedes llegan a amar esta carta como yo la llegué a amar, muchas cosas en su vida cobrarán sentido. Es una carta muy completa, muy profunda, trae revelaciones tremendas. O sea, esta es la carta de fuimos aceptos en el amado. Esta es la carta de según el puro afecto de su voluntad. Esta es la carta de por gracia sois salvos. Somos hechura suya, buenas obras que el Padre preparó de antemano. Es la carta de los lugares celestiales. Es la carta de Cristo dominando sobre todo poder y sobre toda potestad, sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Es la carta de la reconciliación de dos pueblos. Es la carta donde Pablo revela el ministerio que se le dio a los gentiles. Después es una carta de fuerte exhortación a que vivamos como verdaderos dignos del Señor, y rematando con aquella exhortación de levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y es también la carta que le habla candorosamente a los maridos, a cómo tratar a sus mujeres, a su mujer cómo tratar al marido, a los hijos, a sus padres a los hijos. Es la carta de la armadura del Espíritu. Es una carta escrita desde la cárcel. Y por ser una carta escrita desde la cárcel, yo creo que también tiene un significado muy especial. No es lo mismo escribir en un escritorio con aire acondicionado y iluminación y la música de fondo preferida y con un cafecito y unas galletitas, o escribirla desde una mazmorra, desde un calabozo oscuro, húmedo, donde cuando le escribió a los filipenses les dijo: por fin me gozo de que se acordaron de mí, que le volvieron a llevar despensa. Entonces el apóstol Pablo, sus sentimientos a flor de piel se reflejan en estas cartas. Son las cartas de la prisión. Voy a ver 3 textos para que les quede claro que fue escrita en la prisión. Vean el 3:1, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Cuál era su delito? Predicar a Cristo Jesús a los gentiles. Luego también lo ven en el capítulo 4, versículo 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. O sea, sus cárceles eran por la obra de Cristo. Y al final de la carta lo vuelve a mencionar en el versículo 6:20, dice: por lo cual soy embajador en cadenas. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta tan profunda que podría yo reconocer que no he llegado a todo lo profundo que es esta carta. La he revisado, la he estudiado, se me han brotado las lágrimas, y creo que todavía no acabo de comprender todo lo que esta carta trae. Entonces la vamos a estar estudiando. Yo asumo que a menos de que otra cosa pase, vamos a terminar el año estudiando Efesios, tal vez, a lo mejor hasta enero, no lo sé. Entonces, que ustedes amen esta carta, que ustedes se identifiquen con ella, que encuentren en esta carta lo que el Señor les quiere decir a ustedes. Y ya que dije de qué trata y que es una carta que es muy especial para mí y que desearía que también lo fuera para ustedes, vamos a tomar algún concepto. Es a veces tentador ir a verla versículo por versículo, pero he decidido hacerlo más o menos como hice con la carta a los hebreos, que iba y venía de una manera temática, o sea, por temas. Entonces el pasaje el concepto de la base bíblica que está ahí en el 11 y en el 12, vamos a ver en algunos aspectos que nos enseña aquí el apóstol Pablo. Dice: en él, todo es en él tuvimos herencia. El lenguaje de Pablo es: ya tenemos una herencia, ya somos herederos, simplemente que aún no tomamos posesión de esa herencia. Aún no llega el día en que disfrutemos plenamente esa herencia, pero ya la tenemos. Por eso Pablo lo dice en sentido pretérito o pasado: tuvimos herencia. ¿En base a qué? Y aquí viene uno de los temas que hace la carta a los Efesios, muy profunda, y aquí me recuerdan las palabras de Pedro, no las de Pablo. Cuando Pedro habla del hermano Pablo en su segunda carta, dice: según la sabiduría que le ha sido dada. En muchos pasajes en los cuales difíciles de comprender, y los indoctos tuercen fácilmente. Entonces, si un escrito ha sido torcido, ha sido los conceptos del apóstol Pablo,
porque son muy profundos y tenemos que ser humildes para decirle al Señor: Señor, no le entiendo, Señor, ábreme el panorama. No decir: voy al internet a ver qué dice este, a ver qué dice el otro. No, Señor, yo tengo tu Espíritu Santo. ¿Entienden por qué a veces les digo: la tarea es de ustedes, y que salga de su corazón y consulten la Biblia para que experimenten? Un día decía una hermana de apellido Franco, esa hermana era dura, en el buen sentido de la palabra, sus conceptos eran duros. Ella decía: yo le he dicho, porque era muy aventurada y le hablaba a los pastores derecho. Yo le he dicho a los pastores: pero algo que el Señor le dé a usted, hermano, no algo que le dio a otro y usted dice: pues también me sirve a mí. Algo que le dé a usted. De ahí la importancia de que tengamos esa cercanía con la Escritura, para que la experiencia sea entre el Espíritu y tú. Que no vivas de la experiencia de otros, sino que seas partícipe directo de lo que el Señor te quiere decir. Miren, voy a 2 de Pedro para decir más literalmente, con más precisión, lo que dijo el apóstol Pedro. En su segunda carta, 2 de Pedro 3:15, vean cómo se expresó de Pablo y regresó a Efesios. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. O sea, qué humildad de Pedro en citar a Pablo como lo cita. Nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. O sea, Pedro, que era el más cercano a Cristo, juntamente con Juan, habla de un Pablo que ni siquiera fue de los 12 originales apóstoles, y Pedro reconoce que le ha sido dada una sabiduría de lo alto, y él le dice a sus lectores: a él también, a ustedes les ha escrito Pablo, atiendan lo que les ha escrito Pablo. No se pone celoso. Dice el versículo 16: con toda humildad Pedro, casi en todas sus epístolas. Yo estoy pensando que Pedro aquí estaba también considerando la epístola a los Efesios. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea, como Pedro, el apóstol lleno del Espíritu Santo, reconocía que de la sabiduría que le fue dada a Pablo, habían cosas muy profundas, para él inclusive difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro lo metió aquí porque estaba hablando en esta carta, que no es la de hoy, sobre las falsas enseñanzas, los falsos maestros. Entonces, si volvemos a la carta a los Efesios, hermanos, vamos a ver la base bíblica de nuevo. Entonces, ningún otro apóstol escribió sobre estos temas de esta manera. Dice: en él asimismo tuvimos herencia. Ya nos quedó claro que dice tuvimos, no dice tendremos. Tuvimos, o sea, Pablo aquí está diciendo: gózate, porque tú ya tienes una herencia reservada en los cielos y la vas a disfrutar, la vas a poseer. Y dice el apóstol Pablo: habiendo sido predestinados conforme al propósito, y esto es bien importante también, y hoy te puede servir si me prestas atención. Dice: conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, aquí Pablo, al usar estos términos, nos está queriendo que conozcamos al Señor al que servimos, al Señor al que adoramos, para que no nos formemos un diosesillo de mentiritas, porque mucha gente luego cae en: pues para mí Dios es esto, yo veo a Dios como esto otro, yo veo a Dios como aquello, y ya cada quien construye un Dios, diría el profeta Jeremías, conforme a su malvado corazón. De ahí nace la idolatría. ¿Por qué? Porque el ídolo se parece al idólatra. Entonces, qué duro es que un hombre se construya un Dios según sus ideas. Y no, Pablo aquí nos dice conforme al propósito, obviamente de Dios, y dice Pablo de Dios: el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, esto debe ser para nosotros un motivo de paz interior, un motivo de optimismo, de decir: bueno, yo no entiendo por qué pasan estas cosas. ¿Cuántas veces no nos hacemos esa pregunta? Yo no entiendo por qué falleció esta persona, yo no entiendo por qué esta guerra, yo no entiendo, pero lean Efesios. Y dice que el Señor hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La palabra designio tiene un vocablo de donde viene la palabra diseño. De hecho, la palabra designio
y diseño en inglés se dicen muy parecidas. Y es la misma palabra que se usó allá en Génesis, en los días del diluvio, cuando dice que Dios vio la maldad de los hombres y que el designio de sus corazones era solamente el mal. Entonces lo único que salía del pensamiento de los hombres era hacer maldades. ¿Qué es lo que sale del designio de Dios? Puras cosas de bendición, puras cosas que a la postre nos harán bien. Un día el Señor le dijo al pueblo de Israel a través de Jeremías: porque yo sé los pensamientos que tengo de ustedes, pensamientos de paz y no de mal. Y Jeremías se quedó con el ojo cuadrado: Señor, entonces ¿por qué estamos siendo víctima de tantas atrocidades por parte de los babilonios? ¿Por qué le han prendido fuego a tu casa? ¿Por qué le han prendido fuego a nuestras casas? ¿Por qué derrumbaron el muro? ¿Por qué se llevaron cautivos a nuestros príncipes? A la postre, dice el Señor, te haré bien. Entonces el Señor, dice Pablo, que nosotros tenemos herencia en Él. Hemos sido predestinados, pero no predestinados para que nos creamos muy, no para que nos llenemos de jactancia y de soberbia, sino para que nos sintamos con temor de Dios, privilegiados, de que el Señor nos haya llamado, de que el Señor nos haya aceptado. Dice un poquito antes, fuimos aceptos en el amado, fuimos aceptos en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que el Señor nos aceptó, pero por la sangre de Cristo. Por el sacrificio de Cristo es que el Señor nos aceptó, porque no había ninguna otra manera en la que nos pudiera aceptar. Entonces el Señor nos aceptó en Cristo Jesús. Nos da una herencia en Cristo Jesús. Nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y aquí vemos que cuando Él dice que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad, vamos a entender que esta es una doctrina muy importante, muy sólida y que debemos entender. A veces no me dejarás de dar la razón que hay textos complicados en la Biblia, que hay conceptos difíciles, que hay pasajes que ni tú ni yo entendemos, y a veces la debilidad es, mejor me voy a donde ya me la sé. Pero si nosotros tuviésemos la disposición de pedirle al Señor que nos enseñe a entender esos textos, nos enriquecería grandemente. Por ejemplo, si dice que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, Pablo en la carta a los romanos usa el término de la voluntad de Dios en el 12:2. Tal vez lo recuerden. Vamos a ponerlo. ¿Qué tiene esa voluntad? Dice aquí en Efesios que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y la parte final de la voluntad de Dios en ese texto, ¿qué dice de la voluntad de Dios? Es agradable y perfecta. Es agradable y perfecta para Él. Para Él es agradable. Para ti podría no parecer agradable. Para Él su voluntad es perfecta, aunque para ti su voluntad de pronto pareciera no parecerte tan perfecta. ¿Me estoy explicando? O sea, el profeta Isaías habló de eso y dijo que mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Como desde arriba hasta abajo, así son mis pensamientos en diferencia a los pensamientos de Dios. Entonces, no esperes que Dios respalde lo que tú estás pensando. Tendrías que estar alineado con su voluntad. Si no estás alineado con tu voluntad, difícilmente el Señor va a hacer las cosas como tú crees que es lo correcto hacer. Entonces nosotros más bien, en lugar de estar pensando en lo que yo quiero, en lugar de estar pensando en lo que yo deseo, vamos a caminar por el camino más complicado, por el camino más largo, a veces el camino más pedregoso, el camino de llegar a conocer la voluntad de Dios. Y no basta con conocer la voluntad de Dios, aceptar la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Ahí es donde se vuelve el verdadero reto a nuestra carne, a nuestros designios, a nuestros pensamientos.
Nos debe quedar claro, porque así está escrito: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Entonces, los caminos del Señor son plenamente santos, perfectos. Los de nosotros les falta mucho para eso. Entonces tenemos que aprender a caminar en la voluntad de Dios, pero la tenemos que conocer. Afortunadamente no está tan lejos como pensarías. En ese texto te dice cómo puedes llegar a comprender la voluntad de Dios. ¿Qué tienes que hacer según ese texto para llegar a conocer la voluntad de Dios? Tienes que dejar de ser un pensamiento mundano el que penetre en ti. Mientras más mundanos seamos, más lejos estaremos de la voluntad de Dios. Por eso dice Pablo: no os conforméis a este siglo. Ya hemos dicho qué significa: no adoptes o no te adaptes al molde de la forma en la que se vive en este mundo. Mientras más amoldado estés a este mundo, más difícil te va a ser conocer la voluntad de Dios, aceptar la voluntad de Dios, seguir la voluntad de Dios y amar a Dios aunque su voluntad sea contraria a la tuya. No sé si me estoy explicando. ¿Qué decía el Señor? Ahorita termino en el huerto del Getsemaní: Señor, si es posible, Padre, que apartes de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Santo Dios. Por un momento el Señor pensó: ¿será posible que yo no vaya a padecer en la cruz del Calvario? Pero de inmediato surge su amor por los perdidos, su amor y su obediencia al Padre, y el Señor dice: mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y al final prevaleció la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre para con el Señor Jesús? ¿Que muriera o que viviera? Que muriera. Imagínense ustedes al primer mártir cristiano, ¿lo recuerdan? Esteban. O sea, Esteban repitiendo las palabras del Señor: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando Esteban podría decir en su carne: pero si estoy predicando tu palabra. Dice el pasaje antes de que lo mataran que cuando él hablaba no podía resistir el espíritu con el que hablaba. Y dice de Esteban que cuando lo vieron parecía que miraban a un ángel. Entonces, ¿por qué con tremendo predicador el Señor permite su muerte? ¿Entienden eso? O sea, los apóstoles, los siervos de Dios, los hombres más cercanos al Señor, fueron los primeros que tuvieron que aprender lo que es vivir bajo la voluntad de Dios, aunque no les pareciera a ellos de pronto pues justo. Pero al final de cuentas el Señor les dio gracia hasta para entregarle su vida. Entonces aquí en este pasaje les decía: cuando yo hablo de hacer la voluntad de Dios, no es tan complicado como te parecería de entenderlo. Lo complicado es despojarte de lo que hay en tu corazón. Porque ahí San Pablo dice: no te amoldes a la forma de vivir de este mundo, sino sé transformado. Tienes que cambiar radicalmente, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tienes que entender cosas que hoy no entiendes. Tienes que someterte a la palabra de Dios, aunque de pronto no parezca que te guste. La palabra de Dios te exhorta a que dejes aspectos mundanos. Y tú y yo hemos vivido en este mundo toda la vida y sabemos lo atractivo que es este mundo. ¿Y entienden cuando digo atractivo? El poder de atracción que tiene este mundo. Y mientras yo más sea atraído por este mundo, más lejos, dice ese texto, que estaré en condiciones de entender cuál es la voluntad de Dios. Por eso en una congregación estarás escuchando al predicador y vas a decir: está loco. ¿Por qué juzgas loco al predicador? ¿Con qué lentes lo estás viendo? No lo estarás viendo con los lentes de tu mundanalidad. Por eso lo que el predicador te dice, cuando está citando responsablemente la palabra de Dios, te parece una locura. No lo aceptas. ¿Sí sabes de lo que estoy hablando? Oyes la palabra y la resistes. Oyes la palabra y dices sí, pero no.
¿De dónde viene ese rechazo? ¿De dónde viene ese repudio? De lo amoldado que estás a este siglo. Si no cambias, como dice el apóstol Pablo, si no eres transformado por medio de la revelación de tu entendimiento, nunca vas a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Siempre te parecerá que Dios está haciendo las cosas mal. Siempre creerás que Dios te está cargando la mano a ti. Siempre creerás que Dios como que la trae contra ti. Y todo eso es porque estás viendo a Dios con los lentes de tu mundanalidad. Entonces el tema de la voluntad de Dios, como puedes ver, no es difícil comprenderlo. Mientras menos mundanos sean nuestros pensamientos, no dije mi ropa, dije todo lo que tú piensas, cómo ves la vida, cómo te ves a ti mismo, cómo ves a las personas. Si tú ves todo mundanamente, vas a estar lejos de entender la voluntad de Dios. Otra vez, todo lo que Dios haga, no le vas a ver sentido. Hay un libro, ¿no? ¿Es Dobson o Lucado el que escribió el texto? ¿Max Lucado o Dobson? Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Sí, verdad? Creo que es el doctor Dobson. No es que él piense así, es que él está viendo a la luz de lo que la gente piensa. Lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Por qué se lleva ¿Por qué hace aquello? Es que no entendemos su voluntad. Entonces, si volvemos a Efesios 1:11, base bíblica, dice otra vez: en él asimismo tuvimos herencia. Si yo te digo, hermano, tienes una herencia, es una verdad bíblica, es una verdad absoluta, tienes una herencia, pero tú traes lentes mundanos, ni te va a hacer feliz, ni te va a dar esperanza. La vas a ver muy lejos, la vas a ver muy irreal, no te va a causar ninguna emoción, porque tú prefieres una herencia de esas de los testamentos, de esas de los muertitos, de esos de la notaría. Te emocionan ese tipo de herencias. Y si yo te digo, en él tienes una herencia futura, permanente, eterna, no te va a causar emoción mientras más amoldado estés a este mundo. Cuando tú estés más apegado, cuando yo esté más apegado a lo que el Señor quiere que nosotros vivamos, la palabra nos va a hacer llorar, sus revelaciones van a fluir. Vamos a leer un salmo y nos va a tranquilizar. Hace muchos años que leíamos y estudiamos Introducción a la Biblia. El autor de un libro de esos de Introducción a la Biblia me llamó mucho la atención porque estaba hablando de los diferentes libros, y cuando tocó el libro de los Salmos decía: y estos libros de las Escrituras son los libros más amados. No precisamente los más estudiados, los más analizados, no, los más amados. Los más amados porque llegaban al corazón, porque las personas leían un salmo y decían: está hablando de mí. Yo estoy pasando exactamente por eso. Y híjole, parece que me lo está diciendo a mí, porque estaban cercanísimos a la palabra del Señor. Entonces había un deseo de ir a la palabra de Dios, porque yo decía: ahí me va a hablar el Señor. Señor, háblame, dime. Y no dudaban, y nosotros de pronto podemos no dudar e ir a la palabra del Señor y encontrar ahí las respuestas. Estamos viviendo en una época muy complicada en ese aspecto, hermanos. O sea, en estos tiempos, ya pregúntale a ChatGPT a ver si te da consuelo. Le voy a preguntar a Google, le voy a preguntar a mi predicador favorito, pero no le preguntas al Señor. ¿Sí entienden eso? O sea, se los voy a decir de esta manera. Híjole, rapidito. Allá por el 2011 nos dieron una clase una práctica, una enseñanza medio curiosa. Nos formaron por equipos y nos dijeron que escojan a uno, así como lo hicimos nosotros, pero era para otra cosa. Escojan a uno y los demás sálganse, y me voy a quedar con el uno de cada equipo. Nos salimos y no sabíamos para qué era el uno de cada equipo, y al final nos dijo: ese que escogieron, vamos a jugar a que él es un robot que obedece las órdenes que ustedes le dan. Entonces las órdenes que ustedes dan, ya nos dijeron una serie de cosas. El hecho es que nosotros dijimos: va a estar fácil. El objetivo era que el robot fuera y tomara una pieza,
y el instructor puso un montón de estorbos. Y dijimos, bueno, pues que dé 2 pasos allá, 3 para acá, 2 para allá, por allá, con un código que hicimos. Dijimos, está fácil. Entonces, cuando nos salimos y ya empezó la práctica, todos al mismo tiempo, empezamos a dar las claves al robot y el robot no nos hacía caso. Dale para acá, y el robot sigue para allá, dale para allá, y sigue para allá, dale para allá, ya. No sabíamos que el instructor mezcló los códigos y a cada robot le dio el código del otro equipo. Y cada quien estaba diciéndole, y hasta hubieron ahí majaderías y palabrotas, porque ¿por qué no me hace caso este? ¿No? ¿Por qué no me hace caso? Pues porque no le estás hablando en el lenguaje que él te entiende. Me lo traigo aquí. Ahí voy a ver qué dice Alducin. Voy a ver qué dice Paul Washer. Él trae su código. Él habló con el Señor. Si tú quieres que lo que le funcionó te funcione a ti, vas a toparte como ese robot que no llega a ningún lado. Es que vivir tu propia relación con el Señor. ¿Me entienden eso, hermanos? Tu propia relación con el Señor, tu propia oración, tu propia lectura, tu propia meditación, tu propia experiencia. Y eso te va a enriquecer grandemente. Ni Isaías fue igual que Jeremías, ni Jeremías igual que Ezequiel. Cada quien tuvo su propia experiencia con el Señor. Entonces, aquí en el texto, cuando dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, es las cosas que Él hace en nuestras vidas. Él tiene una voluntad para nosotros. Él tiene un designio para cada uno de nosotros. No somos para Él un montón. No crean que agarra parejo, no. Él individualmente trata con cada uno de ustedes. Él sabe en qué etapa de su vida están. Él sabe en qué etapa de mi vida estoy. Él sabe cómo anda mi relación con Él. Ya estaría que Él no supiera cómo anda mi relación con Él. Él sabe si me conmuevo con su palabra o si me da igual. Él sabe si aquel canto que me hacía llorar hoy no me produce nada. Hoy él sabe si vengo a la iglesia con un deseo profundo de escuchar la palabra del Señor o si vengo a fuerzas. Él lo sabe, pero Él tiene una voluntad, y su voluntad es que nosotros lleguemos a la meta. Su voluntad es que al final nosotros seamos vencedores. Pero ¿qué tiene que hacer? A veces, ¿qué lo obligamos a hacer cuando estamos en modo mundano, en modo telenovelas, en modo TikTok, Reels, Facebook, ChatGPT, pasando por Netflix y Tubi y todos los iconos que se ven en la tele? Él sabe en qué modo estamos, muy enfocados en ese entretenimiento, muy enfocados, siendo educados, siendo doctrinados por las redes sociales, sin darnos cuenta. No nos damos cuenta cómo nuestra forma de pensar ha cambiado. ¿Por qué ya no pienso igual que antes? ¿Por qué antes me sentía lleno, pleno, alabando a Dios? Has sido doctrinado con doctrinas anticristianas que están opacando tu relación con el Señor. Que tu relación con el Señor dejó de ser importante para ti y para mí. El tiempo que le dedicábamos a las cosas de Dios, hoy se la dedicamos a otras cosas que nos hacen amoldarnos a este mundo. Pero el Señor, que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, Él tiene un plan para revertir en ti todo eso. Mira, te lo voy a decir a la luz de los tiempos de Moisés. Cuando Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, el primer mandamiento no es el primer mandamiento nada más por obra de la casualidad. Es el primero porque era el que Dios quería que leyeran primero. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás otros dioses. No te vas a hacer dioses. No te hagas dioses. No te hagas dioses ni con efigie de lo que está en el cielo, ni en la... Ay, es que es un ángel. No te hagas ninguna efigie de lo que está en el cielo. Ay, es que es una virgen. No te hagas ninguna efigie de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclines ante ellos, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Si yo te di la vida y tú te arrodillas ante esas cosas, si yo soy el que te doy el alimento y tú te arrodillas ante los dioses que tú te fabricas u otros te fabricaron. Entonces el Señor, cuando le dio esos mandamientos, Él le dijo a Moisés:
dile al pueblo de Israel, y estos mandamientos los vas a estar repite y repite y repite, y los vas a colgar en tu muñeca, y los vas a poner en tu pecho, y los vas a poner en los dinteles, en donde quiera debes encontrarte. No me debo hacer dioses ajenos, no me debo hacer dioses ajenos. O sea, sonaba exagerado. Sí, Señor, ya me quedó claro, Señor. Alguien podría decir, no, sí, no me debo hacer dioses, sí, no me debo hacer dioses. Pero si el Señor les dijo, y lo vas a tener presente en todos lados, ¿cuál fue el final de los hijos de Israel? La idolatría. Se fueron tras las perversiones de las otras naciones y no tenían redes sociales. Ese es mi punto. O sea, la pornografía a la que estuvieron expuesta fueron los 400 años en Egipto. Todos los jeroglíficos, todas las figuras, todos los ídolos incitaban a la sensualidad a los hijos de Israel. Cuando en los tiempos del desierto, Números 22, Dios protegió a los hijos de Israel de las maldades de Balaam, aquel profeta que contrató el rey de Moab para que maldijera a los hijos de Israel. ¿Cuántos han leído ese pasaje? Le ofreció dinero el rey a Balaam, porque él decía, yo sé que el que tú maldigas será maldito. Maldíceme este pueblo porque pues les tengo miedo, porque han venido derrotando a todos los enemigos. Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel. ¿Qué hizo al final en lugar de maldecirlos? Los bendijo. Y hasta una profecía soltó por ahí el viejo. Pero ¿por qué no los pudo maldecir? ¿Y por qué terminó bendiciéndolos? No era algo de Balaam, era algo del pueblo. El pueblo estaba en disciplina, estaba en orden, estaba en obediencia. Tan es así que cuando los bendijo, Balaam habló: qué hermoso se ve el pueblo, qué ordenadas están tus tiendas, parecen palmeras plantadas junto al río. O sea, ¿cómo voy a poder maldecirlos si están en obediencia? Pero eso no aparece en Números. Eso lo dijo el Señor Jesucristo personalmente en el mensaje a la iglesia de Pérgamo, ya en Apocalipsis. Tengo contra ti que retienes a los que guardan la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a los hijos de Israel a fornicar y a hacerse ídolos. Es decir, Balaam no los pudo maldecir, pero después usó otras tretas y les llevó a las moabitas, y los hijos de Israel no pudieron resistir a la tentación, cayeron en pecado, y creo que el número de muertos en ese evento fueron 22,000, una cosa así. Entonces, ¿qué podemos decir de nuestra época, de nuestro tiempo? O sea, ¿qué comparación hay con los ídolos de piedra de Egipto a todo lo que hay en nuestros celulares? O sea, si no nos damos cuenta de a lo que estamos expuestos, a lo mejor ya desde cuando estamos en la lona y nos hemos dado cuenta. ¿Sí me explico? O sea, nuestros aparatitos, nuestra tecnología nos ha alejado de Dios. Y alguien podría criticar por lo que estoy diciendo y pensar que estoy exagerando. Y repito, si alguien piensa que estoy exagerando, es porque me está oyendo conforme a los lentes y audífonos mundanos que ya trae ahorita. Entonces ustedes tenemos que comprender aquí en el pasaje que al final el Señor gana y nos hace ganar a nosotros. Es decir, como dijo alguien cuando le dijo de Apocalipsis, ya leí Apocalipsis, ¿y qué pasó? Al final ganamos. Bueno, ok. Así lo interpretó. El hecho es que hay mucho desierto. Al final de tu carrera, el Señor te dará la victoria. ¿Por qué? Vamos a ver qué le dijo Pablo a los filipenses. Está enseguidita de Efesios. Vamos a ver lo que dice el versículo 1:6, muy conocido. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, Dios en Cristo Jesús ha comenzado en ustedes una buena obra. No se les olvide, por favor, póngame atención, no se les olvide lo que ha venido haciendo el Señor con ustedes. Voy a repetir algo que le dije a los de la célula ayer.
entre los cristianos debe haber un balance a veces medio difícil de obtener. No se nos debe olvidar quiénes somos en Cristo. No se nos debe olvidar que Él nos ha aceptado, que Él nos ha bendecido, que ahora somos hijos de Dios. Pero no se nos debe olvidar de dónde nos sacó el Señor. Si yo omito lo primero, si yo no sé lo que soy en Cristo Jesús, el chamuco me va a derrotar una tras otra, porque siempre andaré cabizbajo, siempre andaré pesimista, siempre andaré derrotado, y el enemigo me va a costalear cuantas veces quiera. Pero si ando consciente de lo que el Señor me ha dado, pero se me olvida lo que yo era sin Cristo Jesús, y caigo en la jactancia, en la soberbia, también voy a recibir una derrota, no más que en abonos. El fanfarrón cae de a poquito y ni cuenta se da. El que anda que no haya la salida y que todo está mal, el chamuco con un soplido lo derriba. Pero el que cae presa de la soberbia, cae despacito, pero cae. Nosotros debemos ser muy cuidadosos de no caer ni en un lado ni en el otro. Entonces yo debo saber, como dice aquí el apóstol Pablo, que el Señor ha empezado a hacer algo en mí. Por favor, no se te olvida lo que decías, lo que hablabas, no se te olvida lo que hacías, no se te olvida cómo reaccionabas, tus hechos, tus actos. Cuando el apóstol Pablo dijo en la carta a los Romanos, vamos a ver qué dice Romanos 6:21, por favor. Romanos 6:21, vean lo que dice. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Ven esa preguntota? Vamos a ver qué quiso decir ahí Pablo. ¿Qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Fíjense bien, hoy en Cristo Jesús yo debo sentir vergüenza por lo que yo hacía antes, por lo que yo era antes. Y para eso no lo debo olvidar, porque se me va a quitar el agradecimiento al Señor. Voy a empezar a pensar que yo me he aventado la chamba, que yo soy el de la virtud, que yo soy el del sentir santo, y se me va a olvidar que la obra la hace el Señor. Entonces, por eso decía yo, no se nos debe olvidar de dónde nos sacó el Señor. No tomemos en poco la palabra del Señor. No tomen en poco esta predicación, porque si la tomas en poco, lo de menos es que tú pienses que me ofenda yo. El Señor a los predicadores nos, vamos a decir, como dicen en Juárez, nos trinea en ofensas tras ofensas tras ofensas, para que después no andemos con que, híjole, ya no voy a decir esto porque luego me voy a ofender si me ven feo. No. Uno tiene que decir las cosas aunque lo vean feo. ¿Por qué? Porque está de por medio tu vida espiritual, está de por medio tu cercanía con Cristo, está de por medio tu vida. Entonces, lo peor que le puede pasar a un cristiano es desestimar la palabra del Señor, perderle la estima a la palabra del Señor. Oh, sí, esa ya me la sé, ya voy otra vez con lo mismo. ¿Qué no se sabe otra? Ay. Tengan mucho cuidado de no caer en eso, que muchos de sus hermanos han caído a lo largo de la historia. No saben que lo que se les está diciendo ahorita puede ser que lo necesiten, o más adelante, cuando no esté yo, o cuando no esté tu hermano, y te veas en esa situación. Te la voy a poner bien fácil. ¿Cuántos cristianos han quedado en ridículo simplemente en debates con inconversos? ¿Cuántos cristianos han quedado mudos sin saber qué decir, qué responder ante un blasfemo? ¿Cómo se siente un cristiano cuando se cumple lo que dijo el profeta Isaías? Por causa de ustedes mi nombre es blasfemado entre los gentiles. Por su inutilidad mi nombre es blasfemado entre los inconversos. ¿Me entienden? Por eso nosotros debemos estar preparados, dijo el apóstol Pedro, a presentar defensa con mansedumbre de la fe que hemos recibido. Pero hoy en día el cristiano alega de todo menos de la fe. Defiende todo menos la palabra de Dios. ¿Saben qué es lo que más defiende? Mi integridad. Me vieron feo, me trataron mal. ¿Cuándo vas a defender la fe en Cristo Jesús? ¿Entienden el punto? ¿Entiendes lo perdido o lo perdida que andas?
defendiendo tu integridad en lugar de defender el honor de la palabra de Dios. Andamos desenfocados entonces, y no les extrañe, ¿por qué no levantamos? ¿Por qué hablamos de la palabra y no surte ningún eco? ¿Cómo va a surtir un eco si ya no tienes el amor que tenías por la palabra que tenías antes? Si ya no le dedicas el tiempo que le dedicabas antes, si ya no buscas entender cosas como lo buscabas antes. ¿Por qué? Porque eres más fácil ponerle en YouTube a ver qué dice fulanito de tal. Ah, fulanito dice esto, y Alducín dice esto, y MacArthur dice esto otro, y este dice esto. Ok, eso dicen ellos. ¿Qué dices tú? Es como la pregunta que le hizo el Señor a sus discípulos en Cesarea de Filipos, en Cesarea de Siria, mejor dicho. Mateo 16, no lo busquen. El Señor se los llevó a Cesarea. ¿Por qué creen que esa ciudad se llamaba así? ¿Por qué ponerle a una ciudad Cesarea? Por el César. Era una ciudad en honor al César. Y como el César era romano y el romano era pagano, idólatra, Cesarea estaba llena de ídolos por todos lados. Y Dios, el Señor Jesús, se lleva a sus discípulos a esa ciudad. No a Galilea, no a Capernaum, no a Decápolis. Se los lleva a una ciudad civilizada, llena de ídolos. Y se para y le dice a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Se acuerdan lo que le contestaron? Bueno, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres alguno de los profetas, otros dicen que eres Elías. Eso dice la gente. ¿Y qué siguió después? ¿Cuál fue la siguiente pregunta? ¿Y qué dicen ustedes? Y llama mucho la atención. Todos sabemos, y Pedro habló, sí, pero antes de que Pedro hablara, el texto dice: y todos guardaron silencio. El silencio a veces hace más ruido que el ruido mismo, ¿sí me entienden? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Capaz que doy la respuesta incorrecta, capaz que me dan un bachón porque me equivoqué, capaz que la riego, pero bueno, ahí tenemos a Pedro que aunque en otras ocasiones dijo un montón de cosas que, si supieran lo que un día dije de las cosas que decía Pedro, ese día se dijo: yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que cuando Pedro dice eso, no simplemente le atinó a la respuesta correcta. Pedro estaba cerca del Señor, de escucharlo, de verlo, sentirlo, palparlo. No lo dijo él como un examen académico del seminario a las naciones. Dijo lo que traía en su corazón: yo digo que tú eres el Cristo. Yo digo que tú eres el Hijo del Dios viviente, porque he andado contigo estos tiempos y en mi experiencia estoy convencido que tú eres el Mesías esperado. ¿Ven? Entonces, qué hermoso es que mi experiencia con Cristo es la que dicte mi conciencia y la que me haga hacer la voluntad de Dios, porque lo creo, porque tengo la convicción, no porque alguien me esté obligando a hacerlo, no porque alguien me diga que lo tenga que hacer. Qué triste y patético es que las iglesias de hoy el pastor tenga que estar dictando qué deben hacer, qué no deben hacer. ¿Dónde está tu relación con el Señor? ¿Dónde está tu convencimiento? Porque Cristo mora en ti. El problema es que Cristo mora en ti, pero también moran en ti muchas cosas mundanas. Que, como lo decíamos la vez pasada, esas cosas mundanas que le producen al Espíritu de Cristo que está en ti, lo contristan. El Espíritu sigue en ti, no se ha ido, no se va a ir. Pero de poco sirve que ahí esté el Espíritu si compite con otros espíritus. ¿Entienden eso, hermanos? De poco sirve que Cristo mora en mí si está compitiendo con otras lealtades. Miren, hace algunos 4 o 6 años, todavía estaba presidente anterior, y uno de sus tantos enemigos fue a un cuartel general de Monterrey, por allá de Nuevo León, y salió en la tele que él estaba desde la malla
con un altavoz gritándole a los soldados, persuadiéndolos de que se levantaran contra el presidente. Eso sucedió en muchos países, ¿eh? La historia de Sudamérica ha sido de golpes de Estado, golpes de Estado, golpes de Estado, donde el gobierno, donde el ejército se le voltea al presidente, lo golpea y se posicionan del poder. Entonces, cuando ese hombre, no les digo quién es porque luego lo googlean y no, es una pérdida de tiempo. Cuando ese hombre le gritaba, él le decía a los soldados que sus lealtades sean con el pueblo, no con el presidente. Y el presidente dijo algo que después lo repitió muchas veces, pero creo que ahí lo empezó a decir. Y él dijo, es que lo que este hombre no sabe es que pedirle al ejército mexicano que se una al pueblo es una gran contradicción, porque en México el ejército es pueblo uniformado. Porque en otros países, pues hay, visto películas, el ejército son los príncipes, el ejército son los de la nobleza. En nuestro país, el ejército es la gente de a pie. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros somos el ejército de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con quién deben estar nuestras lealtades? Con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no debe haber ninguna voz externa que debiera tener en nosotros un efecto que nos haga volteárnosle a nuestro Señor Jesucristo. Y muchos de nosotros, con nuestros actos, no le volteamos a nuestro Señor Jesucristo. No sé si me estoy explicando. Le damos la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Como el mismo Pedro, el mismo que lo confesó como el Cristo, le dio la espalda a nuestro Señor Jesucristo por salvar su vida. Pero nosotros ni siquiera nuestra vida está en peligro. Que alguien dijera, la hermanita se le volteó a Cristo porque estaba de por medio de su vida. No, se le volteó por otro Dios. ¿Entienden el punto? Por otro Dios que compite en su corazón por el amor de Cristo, por la adoración a Cristo. Entonces nosotros debemos saber qué terreno estamos pisando, dónde nos encontramos. En estos momentos la iglesia en general está siendo bombardeada día y noche, y no exagero, día y noche con conceptos que nos están haciendo que no le volteemos a Cristo. Y nosotros podríamos decir como los judíos en los días de Malaquías, pero ¿en qué no le hemos volteado? ¿En qué lo hemos negado? ¿En qué le hemos perdido las lealtades? Pues en que ahora tus lealtades están en otras cosas, tus prioridades están en otras cosas. Entonces es bien importante, hermanos. Vamos a cerrar. El texto base es también el versículo 12. Dice, ya nos quedó claro todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo Jesús. La primera parte, cuando dice a fin de que seamos para alabanza de su gloria, ya Pablo tocó algo muy parecido textos atrás, y lo vimos en la última predicación. En el mismo capítulo, versículos atrás, localícenme un concepto muy parecido a esto de que a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿En qué verso está eso? Lo vimos en la última predicación. 6, perfecto, gracias. En el 6 está ahí. Si yo veo desde el 5 y luego leo el 6, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, otra vez la voluntad, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, ¿qué decíamos la vez pasada y qué decimos ahora? Que el Señor quiere hacer en nosotros cosas que haga que otros hombres glorifiquen a Dios por lo que los hijos de Dios estamos haciendo. Aquí me viene a mi mente mi suegro cuando estaba entre nosotros. Llegaba de viaje, llegaba a la casa, o venía a la iglesia, o escuchaba algún estudio, y se sentía su sinceridad cuando decía, gloria a Dios,
Gloria a Dios por lo que veía, por lo que oía, por lo que entendía. Más de una vez su intención era, me decía: Alejandro, danos un estudio acá en Idaho. Y me lo decía en tiempos donde no me invitaría ni el Papa. Y todavía no se me ha hecho predicar allá, pero ¿saben una cosa? El pastor de allá soy yo, el que me le he ido antes, el que me le he huido antes. Van 2 veces que me dice: hermano, pues yo quería que usted predicara el domingo. Híjole, hermano, ya tengo que regresar al trabajo, ya tengo esto, no, pero por intención no ha quedado. Pero me regreso a mi suegro. O sea, él viendo lo que se vivía allá, lo que se carecía allá, lo que se necesitaba allá, él decía: esto lo necesitan hoy de aquel lado, esto necesitan saberlo allá, necesitan saberlo. Bueno, pues de la misma manera es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Volvamos a leer el texto. Dice ahí, regrésate otra vez al versículo, regrésate al 1, donde estábamos en Efesios, por favor. Ahí en el 1:11 dice otra vez: en él asimismo tuvimos herencia. No tienen que repetir como loros, pero aquí un día que a lo mejor no es hoy, pero un día que tú digas: tuvimos herencia, gloria a Dios. Ahorita no digas gloria a Dios porque yo te diga que digas gloria a Dios. Así no funciona esta iglesia. Que digas gloria a Dios porque eso sale de tu corazón, de que hay una esperanza para ti, de que tú digas: acá abajo las cosas no caminan, acá abajo hay injusticias, hay atropellos, hay cosas que nos decepcionan, nos disgustan, pero un día recibiré esa herencia incorruptible, inmarcesible, reservada para mí en los cielos, y voy a decir: gloria a Dios. A lo mejor hoy no es el día, pero roguémosle al Señor que regreses a esa cercanía con el Señor, para que tú veas esto y te dé esperanza y te reavive el ánimo de en este mundo hacer lo que dice el siguiente texto, cuando dice el 12: a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Alabanza de parte de quién? Que otros alaben la gloria del Señor por lo que están viendo en nosotros. Pedro también lo habló lo mismo. Que los hombres que no conocen a Dios, que sufren lo que tú estás sufriendo, alaben a Dios por la manera en la que tú reaccionas ante el sufrimiento, diferente a cómo reaccionan ellos. ¿Me estoy explicando? O sea, si estás en un ambiente de hospital, los inconversos reaccionan de una manera que glorifiquen a Dios. Cuando vean en un hospital, ¿cómo reaccionas tú? Que en un panteón, donde los inconversos reaccionan de una manera, ¿los has visto? ¿Los has visto en el panteón a los inconversos? Glorifiquen a Dios cuando vean cómo un hijo de Dios reacciona ante el mismo tipo de dolor que están viviendo ellos. Las personas que viven en Colombia hay una gran cantidad de hermanos en Cristo, tuyos y míos. No sé si lo sabías, pero hay decenas de miles, por no decir cientos de miles de cristianos. Oremos por ellos, no tanto por la cuestión del terremoto, que está en la voluntad de Dios, sino que los inconversos glorifiquen a Dios cuando vean cómo los hijos de Dios reaccionan ante ese tipo de crisis. Amén. Y ahora, trayéndolo ya aquí, tú y yo, con razón estaban distraídos, ¿verdad? Ya decía que estaban distraídos por algo. Ay, se los voy a aventar para que no me hacían caso porque se cae. Ya está chimuelo ahí. Está chimuelo ahí. Seguramente ahorita se cayó otro. Así es la mente humana. Espero que ustedes no sean tan humanos hoy y sigan prestando esto. Entonces el punto es el siguiente: vamos a continuar estudiando la carta a los Efesios. Y yo sé que este es apenas un acercamiento, una aproximación a que volvamos a sentir el gozo que un día sentimos por la palabra de Dios. Cuando me dijeron a mí, el hermano y su trauma de la gracia, cuando yo encontré, vamos a ponerlo nada más para que
yo mismo recuerde de las primeras veces que lloré leyendo la Biblia, por el 2:8. De hecho, la hermana Maribel leyó antes. Vamos a leer primero el que leyó la hermana y después el 2:8. Vamos a leer primero el 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, que yo vea esa palabra y diga, gloria a tu nombre, porque yo soy objeto de tu misericordia. Eres rico en misericordia. No, a mí se me hace que Dios no me escucha. No has leído la carta a los Efesios. No, es que Dios perdonará una vez, pero Dios ya no. No, Dios ya no lo perdonó. Necesitas leer esto. Rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Cuando dice su gran amor, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué se requería un tal amor por el mundo? Porque el mundo no ama a Dios. Para que Dios ame un mundo que no lo ama a Él, ¿qué cantidad de amor debe tener el Señor? ¿Me explico? Y aquí lo vemos. Cuando dice por su gran amor, ahora sí se refiere a nosotros, los que hemos creído en Él. Nos amó con un gran amor, cuando nosotros no le dábamos ningún motivo para ese gran amor. ¿Sí lo están viendo? Y luego dice el verso 5: y juntamente, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. No lo veas tan sencillito, no lo veas tan por encima. Nos dio vida. ¿Qué se requiere para que nos dé vida? Amor y poder. ¿De qué sirve que nos amara y no pudiera darnos vida? ¿De qué serviría que nos pueda dar vida y no tuviera amor por nosotros y nos dejara condenados y muertos? Nos amó con gran amor y usó su poder para darnos vida. Y cuando yo te digo usar su poder, yo te lo voy a poner de esta manera. Te lo voy a poner de dos formas. Uno, si a mí se me llega a olvidar lo duro que era yo, lo cabezón, lo necio, lo aferrado, lo escarnecedor que era yo, y el Señor me pasó de muerte a vida, vaya poder que muchos hombres no me pudieron cambiar, pero el poder de Dios puede con eso y más. Pero lo podemos ver desde otro punto de vista. El Señor le dijo al profeta Ezequiel: y a mi pueblo le quitaré su corazón de piedra y le daré un corazón de carne. ¿A quién? A su pueblo. Y si al Señor le preguntáramos: Señor, y hoy tu pueblo, que es la iglesia, ya le pusiste el termómetro seguramente, ¿cómo anda el corazón de tu pueblo? ¿El corazón de tu pueblo se parece más a un corazón de piedra o a un corazón de carne? Habrá que ver qué dice el Señor. Pero el Señor nos puede decir: sin embargo, los amo tanto que les voy a quitar su corazón de piedra a los que lo tengan de piedra, porque lo puedo hacer, y darles un corazón de carne. Y eso se los tengo que recordar, porque a muchos se nos olvida que el Señor es amoroso y que tiene poder. Una persona que escuchaba yo, y me puede y lo voy a decir, que yo pregunto: oye, ¿y fulanito? No, ese cabezón tremendo no quiere nada con Dios. Ok, nada que no haya escuchado antes. ¿Me explico? Yo creo que ni ustedes todos lo han escuchado, ¿eh? Oye, fulanito, no, esa no quiere nada con el Señor. Yo digo pues déjame ver si platico con él. Me dice: no, ya mi esposo habló con él y no se puede. ¡Ah, Chihuahua! ¿Y desde cuándo tu esposo es el estándar del poder de Dios? Si tu esposo no puede, entonces ya no se puede. No debes pensar así, hijo mío. No subestimes el poder de Dios. Si el Señor quitó tu corazón de piedra, puede seguir haciéndolo con quien a Él le plazca. No te des por vencida, no te des por vencido, porque si dudas del poder de Dios, es que ya se te olvidó lo que hizo contigo. Si dudas del poder de Dios, es porque ya se te olvidó lo que hizo contigo. Ya se te olvidó que también tenías un corazón de piedra. Entonces, ¿te vas al 8? Porque por gracia sois salvos. Lo leí a los pocos días de haberme convertido y dije yo: ¿what? ¿Qué?
Y luego volví a la iglesia. Hermanos, la Biblia dice por gracia son salvos. Y aquí hay hermanos que me oyeron esas primeras veces, y me vieron así. Por gracia sois salvos. Está en la Biblia. Lo acabo de descubrir. Mi pastor nunca nos ha enseñado eso. O sea, esas son falsas doctrinas. Pero aquí está en la Escritura. No por obras, verso 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Para que no hayan jactanciosos, soberbios, fanfarrones. No por obras. Y mientras más hablaba de Efesios 2:8, más enemigos me ganaba. Pero igual sobreviví, no se preocupen. Pero lo que voy es que esa emoción, lo que estoy hablando, esa emoción de encontrarme con ese concepto de la palabra de Dios que transformó mi vida porque el Señor me lo dio a mí. Claro, se lo puede dar al que lo busque, pero el Señor me habló ahí. Por gracia eres salvo. ¿Y qué es eso de la gracia? Pues sigue buscando. ¿Qué es eso de la gracia? Luego él dijo: ay, hermano, usted no sale de Efesios 2:8. No, ya encontré otros 3. Mira, vamos a Romanos, vamos a caer. Siguen siendo falsas doctrinas. Mira, por todos lados. Mira, en el Antiguo Testamento no viene la palabra gracia, pero mira cuántos pasajes hablan de la gracia de Dios. El hermano y su trauma de la gracia. De eso se trata la Biblia. De un hombre muy perverso y de un hombre muy amoroso, que a pesar de esa perversidad lo llamó, lo lavó, lo santificó, lo justificó y hasta le tiene una herencia. De tal manera ese es el amor del Señor. Hermanos, ¿por qué no retarnos a nosotros mismos? La hermana de la apertura citó el Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendiga mi alma al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, no es una idea mía, está en la Escritura. No olvides sus beneficios, porque es muy fácil que los olvides. Es muy fácil que nomás te quejes de lo que te falta, lo que no tienes, pero que se te olviden sus beneficios. Él es el que perdona tus pecados. Él es el que se rescata del hoyo tu vida. Él es el que te hace que te rejuvenezcas. Él es el que te colma de favores y misericordias. Es el que no te ha pagado conforme a tus iniquidades. Búsquenme el texto donde dice eso. A ver, díganle a Andrea dónde está. No te ha pagado conforme. Ahí está cerquita, está como a media cuadra. No te ha pagado, no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. ¿Ya lo encontraron? Ahí está, mira. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Imagínense a Dios obrando conforme a nuestras iniquidades. Ya no estaríamos aquí reunidos. No, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Por eso bendice, alma mía, al Señor. ¿Por qué no retas a tu corazón? ¿Por qué no retas a tu corazón? ¿Por qué no retas a tu alma y decir: vamos a alabar al Señor, alma mía? No te abatas, oh alma mía. Confía en Él. Aún puedes esperar en Él. Aunque te sientas desfallecer, reta tu corazón. Vamos, corazón, vamos a alabar al Señor. Vamos a seguir al Señor. Vamos a caminar en sus pasos. Vamos a despojarnos de lo mundano para conocer su voluntad. Corazón mío, vamos a hacer su voluntad. Ya dejémonos de cosas. Ya perdonemos las ofensas. Ya perdonemos. Es que me hizo. ¿Y tú qué le hiciste al Señor? Es que no me dio. ¿Y qué le negaste tú al Señor? Me insultó. ¿Cuántas veces has insultado tú al Señor? Pero Él es grande en misericordias y echa tus pecados a la mar. Yo no sé si Él echa tus pecados a la mar, porque tú no los puedes echar un morralillo y dejarlos por ahí, no andarlos cargando. Hermanos, vamos retando a nuestro corazón. Corazón, vamos a caminar en justicia. Háblate a ti mismo. Vamos a hacer las cosas bien. Te voy a estar molestando por lo menos de aquí a diciembre. Te voy a estar dando duro con estos conceptos, porque se me hace que el Señor nos está diciendo: iglesia, ¿dónde andas? Como bien dijeron ustedes, el retiro espiritual fue un buen inicio, fue una llamada de atención. Tuvimos una pequeña aproximación, una probadita de la gloria que el Señor puede dispensar sobre nuestras vidas. Un día leeremos Hechos
Y los hechos de los apóstoles para mí es como, no quiero ser irreverente, pero es como si estuvieras leyendo las noticias. Y luego Dios hizo esto, y luego Dios hizo esto, ok, hizo esto con Pedro, esto por acá, y este resucitó, y este se levantó, y la iglesia se multiplicó. Es como un boletín noticioso de que la iglesia está movida en cuestión de semanas. Pero han habido tiempos de la iglesia en general que han pasado, no años, siglos, sin que pase nada. Tú no vives siglos, yo no vivo siglos. Pero individualizándolo, ¿qué ha pasado contigo en los últimos 5 años? ¿Qué ha pasado en los últimos 5 años en tu vida? Digno de ponerlo en un boletín informativo. Miren lo que el Señor ha hecho, miren lo que el Señor ha hecho. Pues si has estado muy aburridos en Cristo Jesús tus últimos 5 años, hay que darle la vuelta a la página y vamos a reescribir nuestra historia en Cristo Jesús. Vamos a despojarnos de todo peso. Lo aprendimos en Hebreos, ¿verdad? Y del pecado que nos asedia, porque el pecado nos asedia. Pero vamos despojándonos de eso y vamos a buscar al Señor. Vamos a poner nuestros ojos en Jesús. ¿Cómo determina ese texto de Jesús? ¿Quién es Jesús? El autor y consumador de nuestra fe. Nuestra fe se debe a Él. Nuestra fe se va a consumar en Él. Hermanos, demos vuelta a la página de aburrimiento, demos vuelta a la página de reproches, a la página de que el hermano no me dio y que la iglesia es ¿verdad? Y nosotros escribamos la historia. Yo lo voy a hacer mejor. Voy a saludar a todos mis hermanos y cuando los salude los voy a ver a los ojos y les voy a sonreír y voy a saludar a los niños y voy a ser amable y voy a hablar. Ay, no, es que no quiero ser hipócrita. Sé hijo de Dios, por favor. Ya quita esa cara, ya quita ese gesto, ya quita esa actitud y vive y muéstrale a los demás que eres hijo de Dios y se diga para alabanza y gloria del Señor, tú has cambiado. Y que cuando la gente te diga con mi suegro simplemente gloria a Dios, porque este hermano ya finalmente se levantó, finalmente abrió los ojos. Finalmente está dando fruto. Te voy a molestar, te voy a fastidiar y no vas a poder dormir de aquí a diciembre y me vas a soñar y me vas a agarrar tirria y van a haber predicaciones en que me vas a agarrar coraje, pero si ese es el precio para que el Señor quite tu corazón de piedra y te dé uno de carne, así sea. Póngase de pie, hermano. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que quiere hacer con nosotros maravillas y las va a hacer. Porque aprendimos que Él hace todas las cosas conforme a su voluntad. Y los hermanos del grupo Alabanza ya le echaron corazón en la apertura. Hoy te échenle doble corazón. Vamos a agradar al Señor. Vamos a competir con esos ángeles que le adoran día y noche. Y que también se sepa que acá hay una iglesia que quiere adorarle. ¿Cuántos quieren adorar al Señor? ¿Cuántos quieren verdaderamente agradar al Señor? ¿Cuántos lo quisieran hacer aquí al frente? ¿Cuántos se quisieran levantar de perdida de su silla? Es para mí el inicio de mucha carrilla que les voy a dar. Espero que el día de mañana yo ni siquiera les diga pónganse de pie. Yo ni siquiera les diga pasen al frente. Yo ni siquiera les diga alaba al Señor, sino que salga de su propio corazón el deseo de agradar a Cristo Jesús. Te alabamos, Padre Celestial. Te alabamos, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Padre. De tal manera me amó. Aleluya. Oh, Señor. Que su vida no escatimó. Gracias, Señor. Hasta el final Él se entregó Y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su gracia.
hija tuya, Señor. Llénala de tu espíritu, Señor. Tu amor yo viviré. Llénala de ti, mi Cristo. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús Llénala de ti, caminaré. Gracias, Señor. Porque Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendice a tu hija, Señor. Derrama bendiciones sobre esta vida, sobre su ministerio. Bendícela. Dale palabras para todos aquellos, Señor, que tú determines que ella les va a hablar, Señor. Dale fruto, Señor. Que traiga mucho fruto para ti. Bendice, Señor, a tu hija. Llénala de ti, Señor. Llénala de tu presencia. Llénala de convicción, mi Cristo. Glorifícate en su ministerio, Señor. Obra, Padre Celestial. Obra, Señor, también en la vida de mi hermana, Señor. Es tu hija. Te ha servido, Señor. Llénala de ti, Padre. Todo lo que le pregunte, todo lo que le dé. Hazla libre de todo pecado, de todo dolor. En el nombre de Jesús. Bendice a tu hija, Señor. Bendice el ministerio. Bendice el liderazgo, Señor. Bendice, Señor, Jesucristo. Llénala de gracia. En el nombre de Jesús. A tu nombre la gloria, Padre. A tu nombre la gloria. Gracias. Te pido por tu hija en esta hora. Te pido que vuelvas a manifestarte en ella. por su amor Que venga yo con una unción renovadora y fresca en su vida. Que renazca de esa su luz, amor que renazca esa yo fuerza. cantaré. Gloria a tu Con nombre. mi Jesús caminaré, porque Él me amó. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre. Aleluya. Por su amor yo Ayúdanos, Señor, a caminar en justicia. Ayúdanos, Señor, a vencer. Ayúdanos, Padre Celestial, a caminar en victoria, a pisar fuertes, Señor, a hollar serpientes y escorpiones. Con mi Bendícenos, Señor. Danos de tu bendición. Oh, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. le seguiré. Oh, Señor, bendice a tu pueblo. Si alguien tiene un problema, pásele. Si alguien tiene un problema de esos que quitan el sueño, pásele. Yo invito en esta hora a que venga a este lugar. Si alguien tiene un problema de esos problemones, pruebe la fidelidad del Señor, cómo Él puede hacer maravillas, cómo Él puede sacarlo adelante. Mis hermanos que ya están aquí, sigan aquí. Vamos a orar. Pero yo quiero saber si alguien cree que el Señor puede obrar en su favor. Si alguien cree que el Señor puede liberarlo de la carga que trae, Él puede obrar si tan solo usted cree en Él. ¿Cuántos creen en el Señor? Que Él tiene poder. Yo le invito a que pase. Si alguien está batallando, venga y clame al Señor. Venga y ore con el Señor. Venga y suplíquele al Señor, que el Señor es poderoso. Poderoso es el Señor, lleno de amor y lleno de poder para dar vida a los muertos. Y así como nos levantó a nosotros de donde nos encontrábamos, Él puede seguir manifestando su poder. Padre Celestial, usa tu grupo de alabanza, Señor. Usa sus No voces. hay problema tan grande que Dios no resuelva. Si crees en Él, Él puede hacer maravillas. Montaña tan alta que Dios no la mueva. Oh, Señor, ayuda en la vida de tus hijos, Señor. Ayúdalos en sus crisis, Señor. En sus deudas impagables, Señor. En sus enfermedades crónicas, Señor.
en sus angustias de todo el tiempo, No hay en sus tristezas y tormentas depresiones. que Él no pueda calmar. Aleluya. Si Él llevó las cargas Aleluya. del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Aleluya. No Gloria a hay Dios. problema tan grande que Dios no resuelve. ¿Alguien me puede venir a ayudar a orar por Jackie, por favor? No hay montaña ¿Quién me ayuda a orar tan por Jackie en esta hora? que Dios no la Ayúdame, mueva. Gracias. Aleluya. No existe oscuridad que Dios no pueda alumbrar. No hay tormentas que Él no pueda calmar. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Aleluya. Gloria a Él dice, Dios. vengan a mí. Aleluya. Todos los que Hermano. estén cansados, que yo los haré descansar. Él dice, vengan a mí. Hermanos, Todos los alguien que me ayude a orar por mi hermano Ranulfo, Juan Pedro. Ayúdenme a orar por mi hermano en esta hora. Pásenle. Aleluya. Descansar. Padre Celestial, aquí está delante de ti tu Hijo, Señor. Qué honor, qué gozo haberlo bautizado hace unos días. Y aquí lo tenemos, Señor, con sus cargas, con sus problemas, Señor. Y lo queremos poner en tus manos, Señor. Pedirte, Señor, que le des paz, que le des consuelo en esta crisis y que le muestres que tú estás con él, que tú vas a obrar en su favor, porque tú le has entregado, porque Él te ha entregado su vida, Señor. Él te ha entregado su corazón. Muéstrale, Padre Celestial, que tú te vas a manifestar de una forma gloriosa, porque tú eres el único que puede quebrantar corazones. Tú eres el único, Señor, que puede quitar, Padre Celestial, de la vida de tus hijos las cargas que nos agobian, Señor. Está en tus manos, Señor. ¿Quién más me ayuda a orar por él? Ándale, Freddy, ayúdanos. Vamos a orar por tu amigo Rano. Vamos a orar por él. Aleluya. Obremos. Vamos a ser solidarios. Vamos a ser solidarios. Hermano Charlie, tráigase a Jaime. También tus cargas, Pásale, Jaime. mi hermano, Vente, mijo. Vamos a orar. las llevará. Véngase, hermano, véngase. Vamos a mostrarnos el amor los unos a los otros. Vamos a llevar las cargas los unos de los otros. Vamos a soportarnos los unos con los otros. Vamos a orar. No dejes solo al que está batallando. No dejes solo al